Continuamos en este aire de aquí en la radio del sur del conurbano bonaerense, pública, gratuita y de calidad, como la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, el juez, ahora juez en realidad, Alejo Ramos Padilla, va a realizar la presentación de un libro hoy en Villa Elisa. Están como invitados Pablo Basel, que es ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y abogado de los casos de tortura en el conflicto de Malvinas, y va a estar también Ernesto Alonso, que es excombatiente secretario de Derechos Humanos del CECIM. El libro se llama Recuperar Malvinas, y tiene que ver justamente con las disputas por los significados de la guerra y además estos casos de tortura en el conflicto de Malvinas. Con Pablo Basel estamos en comunicación, insisto, ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y abogado de los casos de tortura en el conflicto de Malvinas. Pablo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, gracias por el llamado, un gusto estar con ustedes. Bueno, para nosotros también, Pablo, conocemos tu historia, tu trabajo a través de poder haber juntado todos estos casos de torturas en Malvinas. Parece mentira, ¿no? Pero las mismas tropas torturando a los soldados allí en la guerra. Sí, fue un caso, la verdad es que una sorpresa y un shock inicial cuando empecé a escuchar los testimonios de los soldados correntinos. Uh-huh. Estoy hablando entre los años 2005 y 2007, donde iba a la casa de muchos de ellos a que me contaran su historia. Uh-huh. Habían pasado varios años ya de la guerra. Sí, más de 23 creo. Uh-huh. Recordemos que, para entender, porque si no todo parece casualidad, y creo que en realidad en esos momentos se estaban reabriendo los juicios de lesa humanidad. Uh-huh. Después de la vigencia por varios años de la ley de obediencia de vida, de punto final y los indultos. Uh-huh. Es decir, que la sociedad empezaba a escuchar términos como justicia, declaración indagatoria, fiscales, torturas, vejámenes. Uh-huh. Esto generó una escucha social distinta y una confianza distinta en los combatientes que decidieron hacer conocer su historia. Yo empecé con 23 casos iniciales, 5 de los cuales habían sido víctimas de tortura. Uh-huh. 15 eran testigos de las torturas, y incluso otros daban cuenta de la muerte de 2 soldados correntinos. Uh-huh. Por hambre, una data terrible y olvidada de la guerra de Malvinas, que fue el hambre de los soldados. Uh-huh. Y de otro soldado correntino que fue asesinado por su jefe por una disputa de guapo. No tenía nada que ver con el escenario ni con la contienda bélica. Uh-huh. Luego de esos 2 años yo denuncié estos hechos en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, para que allí, ya que Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, se investiguen los hechos como una reafirmación de la soberanía argentina. Uh-huh. Luego recorrí la Argentina. Gran parte de ese recorrido es con las 2 personas que vos mencionaste, con Alejo Ramos Padilla, que fue abogado de esta causa en algún momento previo a ser juez federal de Dolores. Uh-huh. Y con Ernesto Alonso, un protagonista trascendente de esta causa. Uh-huh. Hoy esa causa tiene cerca de 250 testimonios, no sé exactamente el número. Uh-huh. Que dan cuenta no solamente de estos hechos que mencioné, torturas, vejámenes, homicidio, sino también de abuso sexual cometidos contra soldados, lesiones graves, amenazas, coacción y abuso de autoridad, entre otras cosas. Uh-huh. La experiencia de Ramos Padilla como abogado de esta causa, luego como abogado del CECIM y como planteando una acción de amparo que dio lugar después a las tareas de identificación de los soldados NN del cementerio de Darwin, fueron la base
para que Ramos Padilla pudiera darle un vuelco más comprensivo de la situación de Malvinas, y sobre todo lo que la bajada de su libro dice, ¿no? La tardía incorporación de la causa Malvina a las cuestiones de derechos humanos, que en la Argentina se discute mucho, afortunadamente. Claro. Por eso para mí va a ser un gusto estar en la presentación del libro del doctor Ramos Padilla hoy. Aprovecho la amplia audiencia de esta emisora para invitar a conocer pormenores de su mirada, pormenores de su investigación y de su presentación, que con gusto vamos a acompañar, ¿no? Claro, sí, allí seguramente vamos a estar. Pablo, ¿y quiénes son los acusados, o cuántos estimativamente los acusados por estos delitos? ¿Qué son suboficiales, son oficiales? Mira, cuando uno ve varias películas de Vietnam fundamentalmente y mira el cine de Hollywood, que ve que algún cabo se enloquece y entra a matar gente a diestra y siniestra, tiene la tentación de pensar que esto es así, digamos, ¿no? Porque es tan inconcebible pensar soldados no profesionales convocados por la ley de servicio militar obligatorio en periodos de guerra son torturados por sus propios jefes frente al enemigo inglés. Bueno, es inconcebible. Entonces, uno tiene esa tentación de pensar que alguien se enloqueció, pero después cuando uno conoce los pormenores de la investigación se da cuenta que hubo casos de torturas en las 3 Fuerzas Armadas, hubo casos con todos los grados, o sea, no todos los sargentos torturaron, ni todos los cabos, ni todos los tenientes. Pero si usted quiere el nombre de un cabo se lo puedo dar, de un guardia marina se lo puedo dar, de un coronel se lo puedo dar, de un general se lo puedo dar. Nombres que torturaron en primera persona, de propia mano. Claro. Entonces, todas las unidades, en todos los lugares, en todos los regimientos, en todas las fuerzas desplegadas, o sea que da cuenta de una sistematicidad en la tortura, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, se da cuenta que eso explica la cantidad de oficiales y suboficiales imputados. Hasta el último número que yo conocía eran 95 oficiales y suboficiales imputados. Es probable que hayan más, que puedan haber más, a poco que se profundice este tema. Recordemos que es una causa que está virtualmente parada porque se encuentra en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, desde hace ya 4 años la causa está parada. Los delitos son estos, ¿no? Como mencioné, homicidio, abandono de persona seguida de muerte, torturas, vejámenes, lesiones graves, abuso sexual, etcétera, etcétera. Y, repito, cometidas por oficiales de las 3 fuerzas desplegadas en todas las islas y de todas las unidades, ¿no? Para entender por qué es esto, a 40 y pico años de la guerra y a casi 50 del establecimiento de la más cruel dictadura que gobernara la Argentina, hay que tener presente que las Fuerzas Armadas Argentinas durante todo el siglo XX se desprofesionalizaron y se politizaron. Y les dio mucho resultado gobernar al pueblo argentino con miedo, ¿no? Con terror, con desaparición forzada, con tortura, con campos clandestinos. Entonces, las Fuerzas Armadas que fueron a Malvinas no fueron las fuerzas libertadoras de Güemes con su tormenta de gaucho, de San Martín, de Belgrano, de Brown, para nada. Fueron los que venían de la experiencia terrible de ser protagonistas activos en violencia y terror durante la dictadura militar, ¿no? Hay una enorme cantidad de oficiales que tienen historias terribles en el territorio continental y que luego las reprodujeron
en territorio insular, ¿no? Yo recuerdo un caso de un capitán que torturó a un soldado correntino de la primera brigada de Curuzupatiá, que venía de ser oficial interrogador en el campito de Campo de Mayo, el campo clandestino de detención de Campo de Mayo, que fue un campo de exterminio. Ahí sobrevivieron menos de 20 personas, las miles que cayeron ahí. Es decir, que venía de ser abro comillas, un valiente oficial interrogador con mujeres desnudas y un cable de 220 de electricidad en la mano, y luego se autolesionaron en Malvinas. Luego en el medio torturó a un soldado, y después de eso aparece nuevamente a la faz pública en el año 86, atentando contra el cementerio judío de La Tablada en los actos previos a la Semana Santa del 87 con el intento de golpe al doctor Alfonsín. Claro. Es decir que si uno no entiende la historia del siglo XX, puede creer que esto, insisto, es obra de un cabo que se enloqueció, cuando no tiene nada que ver con eso, ¿no? Claro, se da en el marco de la dictadura cívico-militar, digamos. Las Fuerzas Armadas dieron golpes a partir de 1930 en varias oportunidades, ¿no? Las Fuerzas Armadas, en ese afán golpista, llegaron a bombardear la ciudad de Buenos Aires en un episodio que en pocos días más se va a cumplir un aniversario más, que es el 16 de junio del 55, con la muerte de 360 personas. Después protagonizaron el Plan Coninte, la masacre de Trelew, la última dictadura, el proceso. O sea que venían de esa matriz de sentirse fuerza de ocupación de su propio pueblo por influencia de la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, si uno no entiende eso, si uno no entiende ese proceso formativo, no puede entender cómo fue posible Fuerzas Armadas que torturaran a su propia tropa, ¿no? Pablo, y digamos, esta es una herida que sigue abierta porque decías que la Corte Suprema tiene el caso y debiera resolver. Sí, efectivamente. La jueza que investiga los hechos en Río Grande consideró que son crímenes de lesa humanidad. Ese carácter es central porque por el paso de los años, si fueran crímenes comunes, no se podrían investigar. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia considera igual que son crímenes de lesa humanidad. La Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal, considera que son crímenes comunes, y ante los recursos de las víctimas y de la propia Fiscalía, que consideran que son crímenes imprescriptibles, el caso llegó a la Corte y hasta el momento no resuelve. Ya tiene más de 4 años la causa en la Corte, ¿no? Y un episodio muy doloroso, triste y de olvido de la demanda de verdad y justicia a los combatientes. La Corte no se digna a resolver esta situación, ¿no? Bien. Pablo, bueno, nos veremos hoy entonces en esta actividad o esta tarde allí en Villa Elisa. Muchas gracias por esta comunicación con la radio del sur del conurbano bonaerense. No, por favor, gracias a usted, hasta cualquier momento. Un abrazo. Pablo Bacel es ex secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes y es uno de los abogados que llevó adelante la causa de tortura a soldados en Malvinas. Hoy se presenta el libro Recuperar Malvinas, de Alejo Ramos Padilla, el juez que fue abogado de las víctimas de estas torturas. A las 6 de la tarde va a ser en el Centro de Fomento Barrio Villa Jardín, allí en Villa Elisa.